nos dé tiempo, quiero que sea un poco y os animo a que sea así. Dice Benjamín González Vuelta: el encuentro con el mundo del pobre puede dar vida y puede destruir. Nos traslada a una tierra donde se sufren los golpes más rudos de la opresión y la injusticia, pero al mismo tiempo se encuentran las fuerzas más sorprendentes de la vida. El acercamiento al mundo del pobre puede sentenciar la calidad de una persona y de una institución. Que este diálogo sea ese encuentro con la realidad de pobreza y exclusión con la que os encontráis en vuestro centro, que de alguna forma nos zarandee y nos haga descubrir que, como los diálogos que hemos tenido, son signos duros del día a día y también signos de esperanza. Pero nos jugamos en si los pobres son un pegote de nuestra acción social, de nuestra acción educativa, de nuestra acción como iglesia, o son parte del centro, porque como dice León XIV, Dios opta por los pobres. Es todavía más que nosotros optemos. ¿Vale? Bueno, Luis. No, yo juego en casa, que empiece que... Ah, que empiece que... Vale. Tenemos al hermano del entrenador del Málaga. Exactamente. Bueno, Rafa, una o dos cosas que te haya resonado de esta mañana, ¿no? Porque tú ayer por la tarde no estuviste. Ahora, bien, sí, soy Funes, pero no soy familiar del entrenador del Málaga. Por cierto, que nos ganaron la semana pasada. Les dije a los que nos visitaron y pude hablar con ellos, allí aficionados del Málaga, les dije que estos 3 puntos sirvan para que subáis a primera. Y eso espero, que así sea. Bien, yo voy a entrar fuerte. Los pobres tienen que ser nuestro centro, el centro de nuestro proyecto curricular, el centro de nuestro plan de evangelización, el centro de nuestra vida educativa. Nos diferenciamos de todos los colegios, de todos, de los demás concertados también. Nos tenemos que diferenciar en eso, ¿de acuerdo? Es lo que pienso. Los colegios diocesanos tienen que tener al pobre en el centro de toda su vida educativa, por supuesto social. Vivimos una realidad en Granada bastante dura, no sé si conocéis Almanjaya, con una pobreza extrema a todos los niveles, con un nivel de violencia también muy alto. No hay otra forma, no hay otra manera de atender esas necesidades si no es a través de Jesús y sus palabras. Orar, rezar, ayuda. Pero sin acción no hay nada que hacer. Voy a ceñirme a lo que he escuchado hoy de Juan Luis y voy a seguir con el pimentón, si me permitís un momento, ¿vale? Porque el pimentón tienen que probarlo. El pimentón hay que probarlo. Si no se prueba, es imposible que se acepte. Por el color se puede rechazar, por el olor podemos rechazarlo, pero una vez que lo mezclamos con el chorizo, como bien decía, pues puede ser que no. Bien, como director que soy, y mis compañeras del equipo directivo, todos los proyectos que llevamos a cabo, educativos y sociales, además de abanderarlos, tenemos que participar como los que más. Esto quiere decir que el resto de compañeras y compañeros van a ver que estamos dispuestos a luchar por esta población, a convertir el colegio en un motor transformador del contexto en el que viven. Y eso va a hacer, y ha hecho durante los años que llevo en este bendito colegio, ha hecho que los demás poco a poco se vayan incorporando al proyecto, se vayan incorporando a la tarea. Por ahora.
Rocío. Sí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo respecto a lo que dices, que muchas veces la pastoral se transforma o es un pegote y los pobres también en nuestros centros son pegotes e incluso incómodos. Y totalmente de acuerdo en que tenemos que redirigir la mirada y centrar la mirada al excluido, al desfavorecido, al más necesitado. No solo en la pobreza material, los alumnos que tengan escasos recursos económicos, de familias de escasos recursos económicos, que también es muy necesario, acompañando lógicamente, pues, estructuralmente o institucionalmente, a través de becas de ayuda al estudio, de ayudas de comedor o becas de comedor, etcétera. No solo esto, sino acompañando a nuestros alumnos también, a sus familias, en la medida de lo posible, en la pobreza espiritual, desde el primer anuncio, muchos incluso no están bautizados, acompañando, mostrando en nuestro día a día, desde nuestro ejemplo también, el Evangelio, acompañando también en la pobreza intelectual, con el pensamiento crítico, con la reflexión frente a la fake news, frente a los discursos que tenemos hoy en día. En definitiva, acompañando en todas las pobrezas que hoy en día se nos pueden presentar en el aula, en el contexto educativo, y yendo más allá como centros transformadores, ¿no? Y esto requiere verdaderamente, para que no sea un pegote, un apéndice, esa pastoral del día a día, que realmente el pimentón lo probemos, lo conozcamos y nos guste el pimentón, y nos acompañemos. A mí me gusta el pimentón, pero no en todos los momentos me ha gustado el pimentón. De hecho, coincido también, en mi familia incluso, provengo de una familia madre socialista, creyente pero no practicante, mi padre, y yo he conocido mi compromiso con la vulnerabilidad, con los más desfavorecidos, desde la acción social, en Córdoba en este caso, primero con los mayores y después en el mundo educativo. Y desde ahí creo que todos tenemos que tener la oportunidad de conocer el pimentón, de saborear el pimentón y de que nos guste el pimentón. ¿Qué quiero decir también con esto? Que estamos llamados, tenemos un regalo del Señor. Ayer una de las últimas preguntas era, bueno, ¿qué pasa con los compañeros, los docentes, los trabajadores que no sienten, no viven el Evangelio, no sienten esta misión? Son funcionarios y vienen, pues, a trabajar día a día al aula. Señores, tenemos un regalo del Señor. Tenemos un trabajo que tenemos que cumplir con la mayor excelencia, por respeto y por respeto a la institución, respeto a nuestros alumnos, a la familia, a la iglesia, pero tenemos un regalo a transmitir el Evangelio. Y empieza este regalo también ayudándonos unos a otros a vivirlo. En los claustros, en los pasillos, en la entrada. Tenemos que verdaderamente conocerlo, vivirlo y comprometernos a llevarlo a cabo. Y por supuesto con las personas más desfavorecidas, que muchas veces normalmente son incómodos en nuestros centros. Hoy en día podemos encontrarlo en Palma-Palmilla, en Cartuja, en Manjaya. Nosotros en Córdoba no tenemos centros en poblaciones barriadas extremadamente pobres, pero sí tenemos alumnos con unas situaciones de pobreza extrema, y tenemos que trabajar desde el propio aula, la tutoría, para que de una manera totalmente invisible estén plenamente insertados y además sean los primeros, sean los protagonistas del día a día en el aula. Luis, ya te toca. Luis era el que... bueno, no hay nadie ahí, ¿no? Luis, tú eras el que estaba más nervioso con las preguntas que pudiera hacer. ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo de testigo, lo que yo diga lo saben todos ellos pueden decir lo que quieran. Bueno, Luis, ¿qué te quedas de...? Bueno, dos cosas de esto. De lo que están diciendo ellos, comparto lo que se ha venido hablando en esta jornada, de ahí un poco también esta iniciativa de plantear los planes de evangelización de los centros, que ahora liderará POE, que es un espectáculo, que es un regalo del Señor.
Yo creo que es un pegote la pastoral, es un pegote el vulnerable cuando no sabemos dónde estamos. La Fundación Victoria, los colegios diocesanos de Málaga son la heredera centenaria de una obra que empezó por un obispo que creyó que había que ponerse en aquellos lugares donde era necesario. Y hay muchos tipos de vulnerabilidad, hay muchos tipos de pobreza. Hay un par de melones que yo quisiera abrir a lo largo de la mañana de este ratito, pero 250 capillas, escuelas repartidas por toda la provincia, de las cuales todavía quedan hoy, donde había que ir en burro, donde había que exponerse, donde seguramente la proyección personal y profesional no era el primer motivo. Entonces heredamos todo este trabajo, de aquellas escuelas queda un puñadito todavía, pero donde están nuestros colegios, si tú lo ves en un mapa, conoces la Málaga, están en aquellas zonas que han sido, donde ha sido necesario que esto no fuera un pegote, donde ha habido gente que se ha jugado la vida, el prestigio, el trabajo y la proyección personal. Hoy en día necesitamos, en los colegios diocesanos de Málaga, necesito yo, volver a sentarnos y decir, como herederos de toda esta obra, no podemos caer en la tentación de querer ser concertados, pero concertados de eso en los que, no voy a nombrar nombres, no quiero decir nada, pero concertados de los que el prestigio está sobre todo en el nivel en el que están sus familias, en el tipo de coches que aparcan en sus puertas. Yo cuando me tocó ser director de San Patricio, que fue un regalo, yo viví cosas, por aquello que nos enseñó el Señor, de que las cosas que hace la mano derecha no se entera la izquierda, de gente que en silencio, en la sombra, cuidaba de los suyos. Y estamos hablando de pobres. Yo me acuerdo en la época del COVID, yo tenía gente de mi claustro que cuando no podíamos salir a la calle, salía a la calle para ir a casa de alumnos suyos que no tenían los recursos, que no tenían los medios, quien venía todos los meses y me daba un sobre de dinero, de secreto, no quiero que lo sepan, no porque, sino porque no, por no violentarlos, ¿no? Por no hacerles daño. Yo he comprado colchones, he comprado cocinillas, hemos ido a un desahucio, y eso impregna. Y te das cuenta de que aquellos grupos de alumnos que estaban cerca de todos estos míos, que eran casi santos, de alguna manera palpable, mamaban, heredaban esta sensibilidad especial. Luego, hoy en día estamos delante de una situación difícil, desafiante, donde vemos que hay muchos tipos de vulnerabilidad y de pobreza no solamente económica, pobreza de afectos, pobreza de normas, pobreza de moral, pobreza del valor del esfuerzo, pobreza. Entonces, es verdad que nosotros en los colegios diocesanos llevamos a cabo campañas que son más o menos institucionalizadas para juntar la recolecta, todo lo que se junte y tal, pero yo, en mi opinión, creo que situarnos facilita más si esto es un pegote o no un pegote. Vamos a entrar. Pero empecé por ello, ¿no? Sí, te empecé por ello, pero es culpa tuya. La gente se está... Hay gente que estamos solos. Vamos a entrar a esa. Tenía otra, pero esto vamos cambiando nosotros. Tranquilamente, como estamos esta mañana tomando el café. No estoy preparado, pero al final tiene que ser un diálogo. Y un diálogo entre gente que quiere algo tiene que ser algo que nos haga pensar. Decía León XIV en el mensaje de Cuaresma, al final, comprometámonos para que nuestras comunidades, podemos llevarlas a nuestras escuelas, se conviertan en lugares en los que el grito de los que sufren encuentren acogida. Primer apartado. Y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes, que es lo que tú ahora planteas, para contribuir a edificar la civilización del amor. Empezamos ahora contigo, Rocío. Imagínate que hay gente que puede tomar decisiones en los colegios diocesanos, que nos estuvieran escuchando, para que los pobres estén en el centro, como nos ha dicho Rafa. ¿Qué le pediría? Respecto a
bueno, pues las personas que tienen algún cargo de responsabilidad en una institución o en varias instituciones, yo creo que trabajar con la administración educativa en un primer momento para que realmente nuestros alumnos tengan las mismas condiciones de igualdad que cualquier alumno, y todos sabéis de lo que estamos hablando, de cualquier colegio público, igual que el nuestro, ¿no? Y que no haya situaciones de desigualdad. Estamos hablando de partida de otros gastos, como sabéis, se está trabajando ahora también con la administración y ha habido una subida, pero en las estructuras organizativas también, pues, respecto a la gestión del pago delegado, en comparativa con los centros públicos, en este caso, pues no tiene el mismo reconocimiento. Entonces, trabajar desde las instituciones y las suprainstituciones para que realmente esto sea un derecho de igualdad y reconocido, tanto con los trabajadores como con los alumnos. Y respecto ya un poquito descendiendo en la propia institución o fundación, bueno, pues trabajar y establecer procedimientos de justicia redistributiva, por ejemplo, económica, a nivel de las becas de ayuda al estudio, que ningún niño o becas de ayuda al comedor, o becas de uniforme. Nosotros, por ejemplo, también tenemos bancos de uniforme, de reciclaje de uniforme. Pues establecer todos aquellos procesos que permitan ayudar en la dificultad económica a todas las familias y que ningún niño pueda sentir esa vulnerabilidad. Y trabajar también, a lo mejor, en red, estableciendo convenios de colaboración con empresas para abaratar los costes. Trabajar también para que los proveedores sean proveedores de verdad, bueno, pues que están trabajando con valores como nosotros y no subcontratando, por ejemplo, en situaciones de sobreexplotación, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, establecer todas aquellas sinergias a nivel de la estructura organizativa que permitan, bueno, pues, buscar tanto recursos económicos externos como optimizar los internos para llegar a todos los ámbitos de la pobreza y la exclusión, ¿vale? Rafa, vamos a, con mesura, ese dolor que hablábamos antes, lo que a veces tenemos en los espacios, si pudieras pedirle a los que toman decisiones en los colegios diocesanos de Granada, ¿qué les pedirías para que los pobres estén en el centro y no sean un peor? Nos hemos sentido algunas veces solos. Sentirse solo, lo hablábamos antes, ¿verdad? Es muy triste, duele. No sentir el apoyo de los que realmente tienen que estar allí a tu lado. Y nos hacía reflexionar que así se sienten los pobres, ¿no? Se sienten con tristeza, con dolor, por ser abandonados. Bueno, hay un antes y un después. Yo entré el curso pasado, Ildefonso, que tuvisteis la oportunidad de escucharlo ayer, pues tomó las riendas de la fundación de una forma estupenda, maravillosa, un hombre cercano, implicado, hasta tal punto que en ocasiones lo hemos llamado si había alguna belleza y se ha presentado allí en muy poco tiempo, no solamente preocupado por el profesorado, sino por los niños y las niñas del colegio, ¿no? Por la familia. Eso es que parece simbólico, hace mucho, porque nos une al claustro como grupo que está pensando, que está concienciado en que el camino es el Evangelio. Con respecto a otras instituciones, como está diciendo Rocío, pues no nos queda más remedio que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Seguir luchando, seguir unidos y demostrando que lo que hacemos da resultados. De verdad que con los pobres los resultados se ven poco. No me gusta, siempre lo digo allí, cuando alguien ha venido, alguien ha propuesto hacer un vídeo, un reportaje, un artículo. No me gusta para nada salir en ningún medio de comunicación. Pero a veces sí es verdad que nos hacemos visibles de alguna forma para que desde arriba se lo tomen de verdad en serio. Porque vale la pena.
lo que se está haciendo. Luis, imagínate que el director pedagógico de la Fundación Diocesana de que te está escuchando, el obispo, el presidente, ¿qué le pediría para que los pobres... Esta mañana en el desayuno estábamos muy tranquilos. ¿Cline tenéis? No por llorar, digo, no, a ver, imagínate, yo me lo voy a imaginar, imagínate, ¿no? Para poner los pobres. Yo hay dos cosas, para poner los pobres en el centro. Yo creo que hay que respetar, darle su sitio a toda la labor que se ha hecho hasta ahora en ese sentido, potenciar la realidad que nosotros tenemos en el sentido de, bueno, es que cerca de 8.000 familias de Málaga pasan por nuestras aulas, para muchas instituciones, para empresas, para realidades que tienen, bueno, nosotros somos una perita dulce, que nos miran a veces como el coyote al correcamino. Hay que pedirle a todas las instituciones que están cerca, a todas las empresas, mecenas, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que haya recursos, necesitamos que se valore el trabajo. Nos cuesta mucho sacar pecho cuando estamos hablando de pobres. Y es verdad, porque no es estético, no queda bien. Pero ¿cuántos malagueños, yo voy a hablar de lo mismo, cuántos malagueños han pasado por nuestras aulas? Estaban destinados a estar en cualquier sitio tirado o a no estar. Y por el trabajo, por la fe, por el esfuerzo de nuestra gente, hoy tienen una vida digna y están más cerca de una vida digna. Por segunda cuestión, que en mi opinión, es que esto es una obra del Señor. Los colegios diocesanos son lo ha estado diciendo Miguel Ángel esta mañana, hace un rato. Esto parece una perogrullada. Somos iglesia. La iglesia la fundó Jesucristo. Esto es una obra del Señor. Y el Señor la lleva adelante. Y pensamos, nos ahogamos, nos venimos abajo, no somos capaces, nuestras aulas se llenan de alumnos cada vez más vulnerables, los censos de alumnado de NEAE disparados, no tenemos recursos, no llegamos, además nos piden los criterios de excelencia, toda la burocracia, no podemos. Yo voy visitando el centro, yo llevo poco tiempo en la sede, desde mi segundo año, pero ahora que me toca visitar el centro, estaba más en contacto con los compañeros, poco a poco se están llenando los psicólogos y los psiquiatras de docentes, especialmente los que estamos preocupados por los que vivimos esta realidad. Hay que poner siempre en el centro que esto es una obra del Señor y que tenemos que pedirle a Él con fe, hay que poner la fe en Él, que Él provea. Yo lo veo en mi vida, lo veo cuando me ha tocado tomar decisiones. Hasta aquí llego yo, Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo. Yo creo que no hay que olvidar esa parte. Esto es una obra del Señor, no es de la Iglesia. Que Él provea, que nos ayude, que ponga lo que haga falta, porque no llegamos. Antonio, dos preguntas. Vale. No, es que se están abriendo muchas cosas y además me vienen cosas que hemos estado hablando, ¿no? Has hablado de estética. Sí, el tema de la opción por los pobres puede ser algo estético, puede ser algo ético, pero para los cristianos es algo religioso. Es lo que tú has dicho. Dios es el que opta por los pobres, sí. Lo sabemos y nos lo ha recordado León XIV, y Francisco, el Señor es el que primero, ¿no? En esa parte que tú dices ahí. Vamos, alguien, allá por octubre, creo que fue, ¿no? José Miguel Inicio, si me lo recordáis, nos vimos para ver cómo la dimensión caritativa la podíamos trabajar conjuntamente desde Cáritas y desde la Fundación Diocesana, y en ese mes de octubre, si mal no recuerdo, salió la Université, don José Antonio dio el discurso inaugural a la Fundación y nos reunimos nosotros y empezamos a pensar cómo, ¿no? En esas tres palabras que don José Antonio dijo estaban el tema de la verdad, el tema de los pobres y el tema del Evangelio, ¿vale? Yo voy a rescatar una frase que dijo en
en el momento, eran 3 pasiones, ¿no? Creo que recordar, 3 pasiones. Y digo por una cosa que tú has dicho, Rocío, de que hay que hacerlo con entusiasmo. Dice, algunos colegios católicos tienen la tentación de esconder su ideario católico para que las familias no se espanten y no lleven a sus hijos a otro centro educativo. Voy a hacer un cortapega y me lo voy a llevar a la pasión que puso segunda, que era la pasión por los pobres. Hace un mes aproximadamente estuvo aquí el obispo de Almería. El obispo de Almería. El obispo de Almería planteó una situación que ha ocurrido en su diócesis. Y os quiero preguntar, ¿qué os parece si esto ocurriera en vuestra diócesis? Lo que ocurrió en su diócesis fue que justo donde está el seminario, hay un colegio diocesano, y parte del seminario lo han cedido con los jesuitas, el servicio de migración de los jesuitas, para trabajar con personas con migrantes que no tienen formación, que están en proceso de regularización. Y el colegio diocesano, o la familia del colegio diocesano, por eso leía esta frase, dijeron al director que si eso se ponía y se llevaba adelante, se llevarían a los niños del colegio diocesano. Imaginad que eso ocurre en vuestras diócesis. Lo digo porque una de las tareas que hablamos en el desayuno de los colegios diocesanos, y creo que las has anunciado tú ahí, es que independientemente de estar con los más pobres, de las distintas redes de pobreza, tenemos una tarea que es la pasión primera que dio José Antonio, la verdad. La verdad. Hay muchas formas de mirar hoy día a la realidad de las personas migrantes, las personas sin hogar, los más excluidos, que entran en la sociedad, pero que también nos pueden entrar en la iglesia y podemos encontrarnos situaciones como esa. Si ocurriera eso, y ahora sí voy a empezar por ti, tú imagínate, solo por imaginar, ¿vale? Que Cáritas de Málaga y la Fundación de Sanet decidiera hacer un proyecto de formación o del empleo, la inserción, por imaginar, ¿vale? Y ocurriera eso ¿qué reacción? ¿Cómo lo vivirías tú como director? Pues la misma reacción que he tenido en algún momento cuando alguna familia se ha llevado a sus hijos cuando sabían que rezábamos o cuando celebrábamos el miércoles de ceniza. Lo fundamental no se negocia. Es verdad que en esta línea de la excelencia educativa, de llegar siempre a los estándares, los perfiles de salida, toda la normativa, todo esto, hay una reclamación por parte de las familias de que además de ser diocesano y de tener una misión, visión y valores por el vulnerable, por el que además todo nuestro alumnado salga de aquí y que además salga de nuestros centros y terminen todos abogados, ministros, que sean todos, que llegue a una excelencia educativa. Pero cuesta hacer entender que la excelencia educativa para cada uno de ellos es de una manera diferente. Lo esencial no se negocia, pero es verdad que caemos en esta tentación ahora que los colegios se vacían, que nadie tiene hijos. Bueno, que no se llenan los colegios, pues nos tentamos a negociar lo esencial, porque a lo mejor estamos perdiendo los colegios. Pero yo estoy de acuerdo con lo que venimos viendo en estos días, ayer y hoy. Pero los colegios son diocesanos y son misión y valores, que es una cosa muy concreta, o no lo son. Rocío. Tenemos que ser los primeros convencidos. No sé, es verdad que es una situación muy complicada, no sé cómo estáis en ello, pero con mucha pedagogía. Yo, fíjate, se me ocurría, no sé si es una barbaridad, sentar en la misma mesa, como ayer nos decía Fan, sentar en la misma mesa a los delegados, por ejemplo, a los representantes de padres, a los inmigrantes sin papeles, que se escuchen unos a otros. Con mucha pedagogía, con mucha comunicación, con mucho ponerse en el lugar del otro. Y desde ahí, para esa familia creo que puede ser un zarandeo, como tú decías al principio, debe ser un zarandeo, un revulsivo. Y luego los primeros convencidos tienen que ser los docentes, los equipos directivos, de que lo primero es lo primero y que estamos llamados. Ayer también lo decíamos, nosotros, la Iglesia no tiene bufete de abogados,
tiene colegio, porque el primer maestro fue Jesucristo, que a través de los apóstoles, a través del Evangelio, a través de, en definitiva, de los obispos, nos da el legado para que nosotros sigamos acompañando a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje. Y ante estas situaciones de vulnerabilidad, tenemos que también zarandear a los docentes, en este caso, a la familia, para poner en el centro al más vulnerable y hacerlo no tan digno, sino el más digno. Rafa, ya no podemos hacer más preguntas. Os voy a quedar sin un montón de preguntas interesantes sobre lo que tenías que decir, pero bueno, ya está, ya lo decidí. Nosotros después seguimos. Venga, Rafa. Ahora. Muy rápido. El 40% de nuestro alumnado, el 100% es gitano. De ese 100%, el 40% es rumano. Vais a entender perfectamente lo que voy a decir ahora. Estamos en época de matriculación, ¿verdad? El mes pasado, captación, ¿no? Que dicen en los centros, ¿no? Captación de alumnado. Bien, la propaganda que se hace desde otros centros, concertados, es nosotros no tenemos rumano. Así, ¿vale? Y ya, lo dejo. Bueno, pues cerramos un poco. Voy a cerrar con el siguiente párrafo de Benjamín González Huerta en el mismo libro. Pero hay que entender también a Rafa, ¿no? El otro día con Pachi, cuando se presentaba el informe de exclusión social en la universidad, salía el dolor de quien está acompañando situaciones de exclusión muy, muy grandes y, como tú has dicho, nos encontramos solos. Lo hemos hablado, ¿no? A veces se nos ha utilizado determinados colegios para decir escuelas católicas están con los más pobres. Y han venido y durante el año no nos han olvidado. Sí, una de las preguntas que no va a dar tiempo, pero la que vamos a dejar en el aire, es que la calidad política también está en cómo gestionamos nosotros y hacemos la política educativa de nuestros centros. ¿En qué lugar ocupan los pobres? Mira, termino. Y se nos quedan muchas preguntas, pero si empezaba con Benjamín González Huerta, termino con él y con lo que el objetivo de esta mesa. Cuando se abren de par en par las puertas de la propia intimidad de una persona o de una institución, estos dinamismos de vida y muerte empiezan a correr dentro de nosotros. Golpean seguridades e incuban cuestionamientos en las raíces más firmes de las propias personas y de las instituciones. Y ojalá esta mesa de diálogo haya ayudado a, como dice, a cuestionarnos los cimientos, dónde tenemos que estar, cómo tenemos que estar y sobre todo que los pobres no sean pegotes. Muchas gracias.